Estado plasmático, y hemos visto, ahí estábamos en los ejemplitos. Entonces tenemos, como les estaba diciendo, el rayo, que es un ejemplo de estado plasmático, el sol, las luces, ¿no? Esas luces son de neón, la aurora boreal, la nebulosa y el arco de soldadura, ¿no? Son ejemplos entonces de estado plasmático. Muy bien, vamos a los cambios de estado. Y acá lo tenemos en resumen. El cambio de estado. Cuando tú pasas del estado sólido al estado líquido, a eso se le llama fusión. No te olvides. Cuando pasas del estado líquido al gas, vaporización. Cuando pasas del gas al estado líquido, licuación. Cuando pasas del líquido al sólido, solidificación. Y hay procesos directos, ¿no? Del sólido hacia el gas. Cuando pasas del sólido hacia el gas, sus nombres son sublimación directa o simplemente sublimación. Y cuando pasas del gas hasta el sólido, se llama sublimación indirecta, ¿no? O podría ser también simplemente sublimación, pero tiene otros nombres, ¿no? Que ahorita te lo voy a mencionar. Muy bien. Antes de dar los ejemplos, cuando tú vas en este proceso del sólido hasta el gas o hasta el líquido, ahí se absorbe calor, aumenta la temperatura. Cuando el proceso es del gas al líquido al sólido, se libera calor, o sea que disminuye la temperatura. Estos ejemplos son importantes porque vienen bastante si vienes de tema. Estos tres son ejemplos de sublimación. Tenemos a la naftalina, que son bolitas blancas, que eso cuando tú del sólido no llega a pasar al líquido, del sólido se va directo al estado gaseoso. El hielo seco son cubos negros, igualito cuando tú lo aprietas, del sólido se pasa directo al estado gaseoso. El alcanfor, el alcantor, ¿no? Alcantor también es otro, ¿no? Y ahora hay ejemplos también del estado gaseoso al estado sólido, que es el nieve y granizo. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a los fenómenos de la materia. Tenemos en total 3 fenómenos. Bueno, fenómeno físico, nos dice ahí, es aquel que no altera su estructura interna, no cambia su estructura interna. Si era CO2, sigue siendo CO2 luego de transformarse. Si era H2, sigue siendo H2 luego de transformarse. Es decir, solo cambia de forma y es reversible, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los cambios de estado que ahorita hemos hecho. Todos esos cambios de estado son fenómenos físicos, ¿ya? Fusión, vaporización, licuación, ¿no? Solidificación, toditos esos son fenómenos físicos. ¿Ves? El río, por el calor se evapora, ¿no? Se vuelve nubes, ¿ves? Está. Luego se enfría, cae como lluvia, ¿ves? Se vuelve líquido. Pues todo eso que hemos pasado, los cambios de estado, son fenómenos físicos, no te olvides. Todos son fenómenos físicos. ¿Qué más? Podemos tener el lanzamiento de una piedra. Cuando lanzamos una piedra, o ya otro ejemplo acá, rotura de una tiza. Entonces la tiza está formado por, ¿no?, ciertas sustancias. Al romperlo, sigue siendo tiza. Sigue conservando sus propiedades incluso. Entonces, eso es una propiedad, es un fenómeno físico. Ahora sí tenemos el lanzamiento de una piedra. El lanzamiento de una piedra, cuando lanzas la piedra, se romperá un poquito, pero sigue siendo piedra. Pues. Entonces, es un fenómeno físico. Dilatación. La dilatación también es un fenómeno físico. Por el calor, por ejemplo, una barra llega a aumentar sus dimensiones.
llega a crecer por el calor. Entonces, ese fenómeno se llama dilatación. Y la dilatación es un fenómeno físico porque digamos que si esto era fierro, le das calor, el fierro va a crecer, pero sigue siendo fierro. Entonces, es un fenómeno físico. ¿Qué más, profesor? Tenemos las mezclas. Cuando tú haces una mezcla, por ejemplo, acá vamos a mezclar, ¿qué podemos mezclar? Agua y alcohol. Mezclamos, el agua va a mantener sus propiedades, el alcohol también. No va a haber reacción química, entonces las mezclas también son fenómenos físicos. Más ejemplos de mezclas, de fenómenos físicos. Más ejemplos. A ver, les mostramos la imagen. ¿Cuál sería el fenómeno físico acá? Claro que sí, ¿no? La colisión de los autos o el choque de los autos. Eso es un fenómeno físico. Rayar la zanahoria es un fenómeno físico. Más ejemplos, a ver, más ejemplos, ahí tenemos. Entonces, disolver, por ejemplo, azúcar en agua es un fenómeno físico. Y aquí tenemos más ejemplos, otros ejemplos. La caída de un lápiz, el secado de la ropa, estirar un resorte, dilatación de mercurio en el termómetro, el paso de la corriente eléctrica por un cable de cobre es fenómeno físico, ¿eh? La evaporización de los mares, la fusión de un helado. Muy bien, ahora pasamos al fenómeno químico. Fenómeno químico es aquel que sí altera, ¿no?, la composición interna de un cuerpo. Ahora sí cambia. Era H2O, luego de cambiar de forma ya no es H2O, es otra cosa, capaz será CO2. Entonces, cuando eso sucede, cuando hay cambio en su estructura interna, es un fenómeno químico. Es decir, el cuerpo altera su identidad o naturaleza, dando así la formación de otro nuevo cuerpo material. Esto es irreversible, quiere decir que no puede volver a su estado original. Tenemos la combustión, todo que te diga combustión es quemar, bueno, combustión de la madera, papel, ¿ves? Todo que te diga combustión es quemar, entonces eso es fenómeno químico. Pues la leña, luego de hacer la combustión de la madera, se convierte en carbón, ¿no? Cambia. El agriado de la leche se vuelve ácida, ¿no? De lo que era una sustancia, se vuelve no ácido, un ácido ya se vuelve. Entonces, eso es un fenómeno químico. ¿Qué tenemos? La descomposición de los alimentos, obviamente, cuando se malogra el alimento. Y eso es lo que sucede a veces cuando no. Y a veces en el estómago se hincha debido a la descomposición del alimento. Se está malogrando el alimento. Ya. Tenemos la oxidación de los metales. El alambre de hierro, debido al oxígeno, ¿no?, se oxida. Entonces, eso también es un fenómeno químico. De lo que era fierro se va a volver óxido ferroso o férrico, ¿ves? Ahora, el último fenómeno, fenómeno alotrópico. ¿Qué es el fenómeno alotrópico, profesor? Es aquel fenómeno en donde a una misma sustancia elemental presenta, pero con distintas propiedades. ¿Qué quiere decir en palabras simples? Por ejemplo, tú tienes oxígeno, pero lo vas a encontrar dos oxígenos de diferentes propiedades, dos carbonos de diferentes propiedades. Eso es el fenómeno. Solo algunos elementos presentan eso. Por ejemplo, el que presenta es el oxígeno. El O2, que es oxígeno mismo, es lo que se utiliza para respirar el ser humano, ¿no? En cambio, el O3, que también es oxígeno, eso es el ozono. El ozono, si respiras, es contaminante, es tóxico, pero el ozono nos defiende, pues, de los rayos que hay, las auroras boreales, todo que hay en el espacio, ¿ya? Ahora, el carbono también presenta su fenómeno alotrópico. El diamante, que hemos visto que es el más duro, ¿no? Se utiliza para, ¿no?, cortar vidrios, es el más duro.
Lo contrario, que también es carbono, es el grafito. El grafito es bien suave, conduce corriente eléctrica, esto no conduce, ¿ve? Son dos cosas diferentes del mismo carbono, pero tienen totalmente diferentes propiedades. Igualito, el fósforo también. El fósforo rojo y el fósforo blanco presentan diferentes propiedades, son distintas cosas. Similar con el azufre, el monocíclico y el romboide. Los dos son azufres, pero tienen propiedades diferentes, ¿ya? A eso se llama fenómeno alotrópico. Muy bien, ahora vamos a poner más ejemplos del estado químico, del fenómeno químico, ¿no? A ver, ¿qué será eso? Aquí lo que está pasando es la combustión del alcohol. Cuando se quema el alcohol, así ves. Y acá tenemos la corrosión o oxidación, con otra palabra lo conoce también, oxidación, corrosión también te ponen, acá se está oxidando las cadenas de acero. Corrosión, una palabra más técnica, de las cadenas de acero. Más ejemplo, profesor. Ahí lo tienes. Todo esfuerzo tienes. Vamos por más ejemplos. A ver. Claro que sí. La respiración es un fenómeno químico. La respiración celular es un fenómeno químico. Ingresa oxígeno y sale otra cosa. CO2. Ha cambiado. Entonces, es un fenómeno químico. Otros ejemplitos para terminar ya. Otros ejemplos. Digestión de los alimentos. El estallido de los fuegos pirotécnicos es fenómeno químico. La fotosíntesis de cualquier cosa, de las algas, de lo que sea. Todo lo que es fotosíntesis, fenómeno químico. Fermentación de la chicha, jora o lo que cualquier otra cosa, fenómeno químico. La acción bloqueadora o blanqueadora, podríamos decir, de la lejía. Entonces, cuando la lejía blanquea, es un fenómeno químico. La cocción de los alimentos, fenómeno químico, que es cuando tú cocinas con los alimentos, ¿no? La destrucción de la capa de ozono, fenómeno químico. Muy bien. Ahora entramos a la clasificación de la materia, sin antes hacer un resumen primero. Entonces, la materia, ¿no? La materia está en el universo, pues, ¿no? Se encuentra en todo el universo y de acuerdo a Albert Einstein, la materia se convierte en energía o viceversa. Y de acuerdo a esta ecuación, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz. Entonces, la materia se puede convertir en energía y la energía se convierte en materia. Y esto está en todo el universo, ¿no? En todo el universo. Y esta materia, hoy vamos a ver ahora su clasificación. Se clasifica. Se clasifica en sustancia pura y mezcla. Eso es su clasificación. Sustancia pura, aquí está, aquí la sustancia pura y la mezcla. Así se clasifica entonces la materia. Y la sustancia pura, ¿qué será la sustancia pura? La sustancia pura, podemos decir, entonces esto también está en el de él a él puede cambiarse. Entonces, de él, de la mezcla, para que se convierta en sustancia pura, necesitamos nada más métodos físicos, ¿ya? Métodos físicos. Y ahora, la sustancia pura, ¿qué es? Es una sustancia química definida, ¿no? Composición química definida, constante e invariable, por lo que representa por los símbolos o fórmulas químicas. Son cosas que no varían. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Dice, porque presenta símbolo o fórmulas químicas, cuyas propiedades son independientes de su origen. Allá. O sea que estos tienen símbolo o fórmula y estos no van a tener fórmula. ¿Tienen fórmula? No tienen fórmula, en palabras más simples, ¿no? Para reconocer. Muy bien, ahí está. Formado por dos o más sustancias de composición variable. Esto es invariable, acá es variable. No tienen fórmula, tienen fórmula.
sus componentes conservan sus propiedades. Acá cada uno tiene su propiedad independiente. Muy bien. Ahora esto se subclasifica en dos y esto también se subclasifica en dos. Esto se subclasifica en sustancia simple o elemento y esto se clasifica en sustancia compuesta o compuesto simplemente, ¿ya? Entonces, se subclasifica en dos, en sustancia simple o elemento y compuesto. Esto se clasifica en mezcla homogénea y mezcla heterogénea, ¿ya? Muy bien. Entonces, la sustancia simple, el elemento, tenemos, por ejemplo, en definición, ¿qué podemos decir? Se trata de mismos átomos, en resumen. Aquí están toditos los mismos, se trata, puede haber, como acá ves, dos hidrógenos, dos oxígenos, sodio, ¿ves? Pero se trata de mismos átomos. Acá tenemos hidrógeno, oxígeno, sodio, el ozono, el grafito, el diamante, el galeno, el fluoreno, ¿no? El fluoreno también es el carbono, el oro de 24 quilates, el alambre de cobre, etc. En cambio, el compuesto tiene fórmula, pero está formado por mínimo dos elementos, mínimamente. Ahí tenemos el cloruro de sodio, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, ¿ves? Tenemos todos esos. El hielo seco, acá le falta el 2, ahí está, el hielo seco. El etanol, le faltan sus números, carbono 2, hidrógeno 5, OH. La sacarosa, este es el azúcar, aquí está la fórmula del azúcar, carbono 2, hidrógeno 22, oxígeno 11, el azúcar. El agua deuterada, o sea, el agua dura. Aquí está la fórmula del agua dura, D2O, el agua dura. Bueno, y estos dos, ¿qué sucede con esos dos? Sus componentes se pueden separar por medios químicos. De esto tú lo puedes separar por medios químicos, sus componentes, ¿ya? Ahora sí, la mezcla también se divide en mezcla homogénea y heterogénea. Bueno, en manera resumen, acá tenemos ejemplos que ya lo vamos a aclarar y acá también tenemos ejemplos que también ya lo vamos a aclarar. Bueno, este es un resumen, ahora sí, detallando cada uno de ellos. La sustancia pura, estamos tocándolos, ¿no? Sustancia pura. Pues, ¿qué cosa es una sustancia pura? Ya hemos visto, es aquella materia constituida por la repetición de una misma unidad estructural, como te das cuenta, de una misma, ¿no? Tiene composición y propiedades definidas, eso no te olvides, composición y propiedades definidas, ¿no? ¿Qué más? Se le representa por una fórmula química, ahí está, recuérdate, esto tenían fórmula y las mezclas no tenían fórmula. Se les denomina también materia homogénea, esto también se le denomina materia homogénea, ¿ya? Muy bien. Esto se subclasificaba, te recuerdas, en sustancia simple, ¿no? La sustancia simple. ¿Qué era la sustancia simple? Acá está. Es aquella materia constituida por átomos de un mismo elemento químico, incluso está con azul. Átomos de un mismo elemento químico. Además, no se puede descomponer por métodos físicos ni por métodos químicos. No se puede. Ahí tenemos. ¿Qué es eso? A ver. Ese es un lingote de oro de 24 quilates, ¿no? Y bueno, está formado así, ahí está, por átomos de un mismo elemento. Bueno, ¿y qué propiedades tendría? Ya tú sabes, por ejemplo, las propiedades tendría su punto de fusión, a cuántos grados se derrite el oro, aquí está, a cuántos grados se evapora el oro, cuánto es su conductividad eléctrica, su densidad, ¿verdad? Tienen propiedades definidas, ¿verdad? Pues no es que el otro oro se derrite a tan más grado, no. Todo el oro, por ejemplo, se derrite a 1064 grados. ¿Ya? Las propiedades definidas, por eso dice, ¿ya? Esperando que esté claro. Más de la sustancia simple o elemento. Las sustancias simples se pueden clasificar dependiendo del número de átomos reunidos o agrupados. Hay átomos simples o elementos monoatómicos. Aquí está. Helio, neón, argón, criptón. Hay elementos diatómicos de dos átomos, ¿ve?
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro. Hay de 3 átomos triatómicos, como el ozono. Hay poliatómicos, o sea, polivarios, de varios átomos. Incluso este se llamaría tetratómico, ¿no? Octatómico, de 8. Ya el fullereno de carbono 60, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro, ¿no? ¿Qué más podemos decir de esto? Entonces, para que ya esté claro, jóvenes, determinados elementos químicos tienen la propiedad de generar estructuras moleculares diferentes bajo un mismo estado físico que se denominan alotropía. Ya hemos hablado de eso, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que pues, el oxígeno tiene alotropía? El carbono tiene, el fósforo tiene, ¿no? El azufre tiene. Ahora vamos con la sustancia compuesta. Sustancia compuesta es aquella que reúne átomos de elementos químicos diferentes. ¿eh? Átomos de elementos químicos diferentes. ¿ah? Además, los compuestos químicos se pueden descomponer en otras más sencillas solo con métodos químicos. Esto sí puedes descomponerlo con métodos químicos. Un ejemplo, el agua puede ser, ¿no? Ahí tenemos al agua. Entonces, el agua en su estructura interna está H2O, en cada parte, H2O, H2O, átomos, ¿no? Mínimo de 2, ¿no? Elementos. Por eso dice, elementos químicos diferentes están formados, ¿ves? Y sus propiedades también son definidas, no es que cambian. Por ejemplo, el agua hierve a 0 grados. Diré, como se derrite. O sea, pasa del estado sólido a líquido a 0 grados, ¿no? No se congela, así mal. Punto de fusión. Hierve sí a 100 grados, su densidad 1 gramo por centímetro cúbico y su viscosidad 1 cp. Entonces, estas propiedades son definidas, bueno, son definidas. ¿Qué más podemos hablar de las sustancias compuestas? Las sustancias compuestas también se pueden clasificar según la cantidad de elementos que se combinan. Si se combinan 2 elementos nada más, por ejemplo, acá hay sodio y cloro, binario. Compuesto binario, la sal común. El agua, compuesto binario. El metano, compuesto binario. El amoníaco, compuesto binario. Pero también podemos contar como átomos. ¿ah? Esto es diatómico, triatómico, pentatómico, hasta 3, 4, también tetratómico. Y ahora, compuestos ternarios. Otra cosa es compuesto ternario, otra cosa es que te habla de átomos. Acá hay 2 átomos, por eso es diatómico y a la vez binario. Esto es triatómico y a la vez binario, compuesto binario. Ahora acá, compuesto ternario porque está, por ejemplo, el azúcar, la sacarosa, ¿no? La glucosa, está formada por 3 elementos, ¿no? Entonces, ternario. Pero ahora, ¿cuántos átomos tiene? Tiene 24 átomos. ¿ves? El ácido sulfúrico es ternario, pero ¿cuántos átomos? 4, 6, 7 átomos. Heptatómico, ¿no? El hidróxido de magnesio, ¿no? El hidróxido de magnesio tiene 5 átomos, pero es un compuesto ternario porque hay 3 elementos diferentes. Muy bien. También puede haber elementos cuaternarios y así sucesivamente. ¿ves? Acá está formado 4 elementos diferentes. Sodio, hidrógeno, carbono, oxígeno. Cuaternario. Y este es el bicarbonato de sodio y este es el clorato de amonio. ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a explicar. Practiquemos para que tú me digas. Vamos a practicar esto. ¿Qué sería esto? A ver. Bueno, profesor, esto sería 1, 2. Es un compuesto binario. Y, a ver, triatómico. Compuesto binario y triatómico. Otro. A ver, otro ejemplito. ¿Qué sería esto? Esto sería, a ver. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Compuesto ternario. ¿Y cuántos átomos? A ver, ahí. 3, 4, 5. Y hexaatómico. Hexaatómico. Ya está. Es tu turno. Es el turno de ustedes. Ahora les toca. A ver.
A ver, futuros cachimbos. Contesten este ejercicio, dice. Ya está. A ver, les toca. ¿Qué sería eso? ¿Qué tipo de compuesto será? Y de acuerdo a los átomos, ¿qué será? A ver. No hay nadie, parece. A ver, ¿qué pasó? Ya. A ver, vamos a contabilizar. Calcio 1, nitrógeno 2, oxígeno 3. Compuesto ternario. Pues. ¿Cuántos átomos? A ver, vamos a ver. Hay un calcio, hay 2 nitrógenos y hay 6 oxígenos. 6, 8, 9. 9 átomos. ¿Cómo se llamaría? Nona atómico. Y si no sabes su raíz, puedes poner atomicidad 9. Ahí está. Compuesto ternario, nona atómico o atomicidad 9. Entonces, a don Ramón, ¿qué nos dice? Excelente, amiguito. Bueno, vamos avanzando un poco más, un poquito más. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría dice que los compuestos químicos se pueden descomponer por métodos químicos, ¿no? Entonces, a ver esto, profesor, no sabemos cuáles son esos métodos químicos. Acá te vamos a dar algunos. ¿Ves? Entonces, los compuestos se pueden dividir pues, en elementos. A ver, aquí está ejemplo. Por ejemplo, el agua, a través de la electrólisis, puede separarlo en hidrógeno y oxígeno. El CaCO3, el carbonato de calcio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiere avanzar. Ahí está. El carbonato de calcio, el CaCO3, a través pirólisis, otro método químico, podemos descomponer ¿ves? El calcio oxígeno y el CO2, ¿no? Óxido de calcio y el anhidrido carbónico, ¿no? Otro ejemplo, al peróxido de agua, por el método fotólisis, por ejemplo, podemos descomponerlo, ¿no? En hidrógeno, en agua y en oxígeno. ¿ves? Fotólisis, luz, no te olvides. ¿ah? Electrólisis, electricidad. Sí, ahora, por ejemplo, a la glucosa, por la fermentación podemos descomponerlo también. Así. Entonces, esto es un compuesto. ¿ves? Al compuesto se le puede descomponer por métodos químicos. Y acá tenemos 4 ejemplos de métodos químicos. Ahora sí hablemos de mezcla. La otra parte era la mezcla. Estas son los que no tienen fórmula. Entonces, a ver, ¿qué nos dice? Es aquella materia constituida por unidades estructurales diferentes. Tiene composición y propiedades variables, cambia de sus propiedades. No presenta fórmula química. Toda mezcla se puede separar por métodos físicos. Más simple. ¿eh? En cambio, el compuesto necesita métodos químicos. En cambio, estos métodos físicos nada más. La mezcla se dividía en mezcla homogénea y heterogénea, ¿sí o no? A ver, la mezcla heterogénea. ¿Qué cosa es? La mezcla heterogénea es aquella mezcla que presenta regiones o fases diferentes. Ahí está. Presenta regiones o fases diferentes que son distinguibles a simple vista, o sea, que se diferencia a simple vista, o con el apoyo de un instrumento, lupa, microscopio. Eso es o sea, se mira que hay varios, quiere decir, se mira que hay varios elementos. Ahí está, por ejemplo, ¿ves? Esto sería una mezcla heterogénea. A simple vista se puede distinguir que hay varios elementos. Pues cuando eso sucede es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Por ejemplo, la ensalada de fruta se contiene fresa, uva, mango, entonces frambuesa, entonces ahí está. Aunque se agrupen o se entreveren, las frutas siempre es posible diferenciarlos por sus colores. Es polifásica, o sea, varias fases tiene. Muy bien. A ver, vamos ahora con otros ejemplos más complejos. ¿Ya? Por ejemplo,
Esto es un mineral llamado el granito. ¿Ya? Otro ejemplo tendríamos la sangre. La sangre también es una mezcla heterogénea. Claro que si tú lo miras con un microscopio, vas a diferenciar sus partes. Usted ya que lleva biología sabe las partes, ¿no? El plasma, ¿qué más lleva? Los glóbulos blancos, rojos, ¿no? Glóbulos blancos y plaquetas, sería esto, acá están los glóbulos rojos. Y también se sabe el porcentaje, cuánto porcentaje en la sangre de glóbulos normalmente es 41%, y eso ya usted sabe, 55%, esas cositas, ¿no? Entonces se diferencia claramente, ¿se nota o no? El plasma se nota, los glóbulos blancos y plaquetas se nota y glóbulos rojos se nota en la sangre. Obviamente a simple vista no se parecería que todo fuera rojo, ¿no? Ya con la ayuda de un microscopio ya se puede diferenciar. Pues esta es una mezcla heterogénea. Más ejemplos de mezclas heterogéneas, el mineral granito es una mezcla heterogénea. Se nota claramente que acá hay dos compuestos diferentes. Ese es otro. ¿Qué sería? La jalea de maní también es una mezcla heterogénea. ¿Y esto qué es? La leche de magnesio, ¿no? Blanquecino, ¿sí o no? Blanco. Blanco con un líquido. Se nota que estaría algo lechoso con líquido, ¿ves? Entonces, una mezcla heterogénea. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? ¿Más puede darnos más ejemplos? Claro que sí. Atentos a los ejemplos, entonces. Atento. Mira, mira acá la mirada, dice, ¿ves? Observa, observa. ¿Qué más? El engrudo, o sea, la goma, la cola, también es una mezcla heterogénea. ¿Qué más? Algo que tú conoces. El yogur. El yogur también es una mezcla heterogénea. Y aquí mucho más. La leche, el queso, la mantequilla, el jugo, el agua de coco, pintura, budín, gelatina, mayonesa, jarabes, milanta, humo, nube. La nube también está dentro. La mermelada, el agua turbia, la tinta, néctar, agua con aceite. Todo eso son mezclas no ejemplos de mezclas heterogéneas. Ahora vamos a la mezcla homogénea. Mezcla homogénea es aquella que presenta una sola región o fase. Una sola fase. Los componentes se encuentran uniformemente distribuidos en todo el contenido. Por lo tanto, no es posible distinguir regiones a simple vista, ni incluso con el apoyo de un microscopio. Por más que a simple vista y con la ayuda de un microscopio, parece que habría una sola fase. Por ejemplo, es una mezcla, el agua mineral. El agua mineral no se mira qué compuestos están adentro. No tiene fórmula el agua mineral, es una mezcla homogénea. Pues a ver, ¿qué cosa tiene el agua mineral? ¿Qué contiene? Contiene agua, dióxido de carbono, iones de sodio, iones de calcio, iones de magnesio, sulfato, de todo eso tiene. Pero no se distinguen. Agarras un microscopio, tampoco no se puede distinguir, ¿no? Ya está. Eso es una mezcla homogénea, una sola fase. ¿Ya? Una sola fase. Los componentes del agua mineral son de orden nanoscópico, entonces no son visibles al microscopio. O sea, es una sola fase, monofásica se llama eso. Más ejemplitos, más ejemplos de mezclas homogéneas queremos. A ver, vamos. A ver, ¿qué tenemos? La lejía. La lejía. Parece que hubiera solo un líquido, pero no, pues está formado por muchos compuestos. La lejía es una mezcla homogénea. ¿Qué más? Tu moneda que tienes, esa moneda que tú tienes de un sol, por ejemplo, es una aleación, ¿no? La aleación de alpaca, por ejemplo, se llama esto. Es una aleación, es una combinación de dos metales. Pues no se mira, ¿ve? No se distingue que estuvieran dos metales acá, entonces una mezcla homogénea. El vinagre, mezcla homogénea.
el gas de cocina, mezcla homogénea. El agua potable, mezcla homogénea. Bueno, a ver, más ejemplitos, profe, más ejemplos. Ahí está. ¿Qué será eso? A ver, ¿qué será eso? Ajá, pero primero, a ver, a las mezclas homogéneas, chicos, también se les conoce como soluciones. Es un sinónimo. También se le conoce como soluciones. Acá tenemos qué cosa, la gasolina podría ser, ¿no? Entonces, la gasolina es una mezcla homogénea. El suero medicinal es una mezcla homogénea. Y para terminar los ejemplos, la salmuera, que es salmuera se le conoce agua con sal. ¿Qué es salmuera? Agua con sal. La gaseosa, el formol, agua del mar, agua oxigenada, el aguardiente, el ácido muriático, aceite de cocina, alcohol medicinal, cerveza, pisco, aire, ¿no? El gas, el GLP, el acero, el latón, el bronce y el duraluminio, ¿no? Todo, y hay mucho más, ¿no? Muy bien, jóvenes, ahora vamos a ver los métodos de separación. Métodos de separación, métodos físicos, en primer lugar. Todos estos métodos existen: destilación, evaporación, cristalización, osmosis, ¿no? Y ahora en mezclas heterogéneas, la filtración, la centrifugación, la sedimentación, la decantación y la fluoración. Algunos ejemplos acá. Ya, la centrifugación de la sangre, por ejemplo, ¿no? Para separar. Entonces, se utiliza esta centrifugación para separar, ¿no? La sangre del plasma y todo eso. Entonces, centrifugación se llama. Tenemos otro, destilación. Acá la destilación se utiliza para separar dos líquidos. Por ejemplo, puedes utilizar agua y alcohol. Tienes mezclado agua y alcohol, entonces utilizas la destilación. Lo haces hervir, como el alcohol hierve a 65 grados, el alcohol primero se va a ir y solo te va a quedar agua. Ese método se llama destilación. Ahora, filtración, ¿no? La filtración, como su mismo nombre lo dice, es para separar mezclas heterogéneas, ¿no? Tiene que ver cómo es la separación y la diferencia de tamaño de las partículas, ¿no? Por ejemplo, acá separar arena con agua, del almidón más agua, ¿no? Entonces, dependiendo de los tamaños, eso es filtración, hay que filtrar. Pones papel, entonces el único que va a pasar es el agua, ¿no? Y se va a quedar pues la arena, por ejemplo. Algo así. Mezcla. Ahora, la decantación. La decantación es, dice, separación de mezclas homogéneas de sólidos, líquido y líquido, no miscibles, o sea, líquidos que no se mezclan. Entonces, ejemplo sería la separación de arena más agua, arena más aceite. Eso es la decantación. El tamizado es bastante conocido, esto habrás visto donde sea el tamizado, ¿no? Por ejemplo, para separar de granos grandes a granos pequeños. Bueno, incluso acá, para conseguir arena fina, esto es lo que utilizan, pues, el tamizado, ¿no? Has visto bastante, pues, ese es el tamizado. ¿Qué más? La cristalización y la precipitación, ¿no? Entonces, en este caso lo que se trata es hacer hervir, ¿no? Separar soluto sólido de disolventes.